que para nosotros entender respecto del crecimiento espiritual del cristiano, necesitamos nosotros entender algunas cosas de base. Porque es necesario y que tiene que ver con principios y singularidades bíblicas, porque generalmente nosotros somos demasiado pragmáticos. Nosotros entendemos muchas veces la vida cristiana como el cómo hacer cosas, ¿cierto? Entonces, ese pragmatismo a veces nos juega una mala pasada. La vida cristiana no es esencialmente pragmática, es decir, no tiene que ver con cosas que hacer necesariamente, ¿ya? Sino que esas cosas que hacemos, amén, como cantábamos, ¿cierto? Como trabajar por el Señor, son la consecuencia de una realidad que debe imperar en nuestro corazón, en nuestra vida interior, ¿ya? Es decir, para nosotros abordar bien el crecimiento espiritual nuestro, necesitamos ocuparnos urgentemente y necesariamente de aspectos que tienen que ver con nuestro corazón, nuestra vida personal, individual, espiritual. Amén. Entonces, en esa área, en nuestra vida espiritual, individual, personal, interior, es donde nosotros estamos tratando de llenar de principios bíblicos, ¿cierto? Para que nosotros podamos tener una buena plataforma y abordar así de buena forma nuestra vida espiritual, nuestro crecimiento, ¿ya? Si no está esta base, si no entendemos las cosas de base, entonces crecer espiritualmente para nosotros sería solamente aprender más, conocer más y todas esas cosas, ¿cierto? Pero hay cosas de base que necesitamos entender. Y estamos hace un par de domingos enfatizando en un tema que creo yo que es el vertebral respecto a nuestra vida espiritual y que tiene que ver con la santidad de Dios. ¿Por qué del crecimiento espiritual? ¿Para qué crecemos espiritualmente? ¿Hacia dónde apunta el crecimiento espiritual? Apunta a la santidad. Porque realmente la palabra o el concepto crecimiento espiritual no es un concepto que nosotros sacamos de la Biblia, aunque podemos manejarlo sin ningún problema, pero sí hay una palabra que ocupa la Biblia o los escritores bíblicos para referirse a esto que nosotros llamamos nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento espiritual, y es la palabra santificación. Amén, santificación. Es este concepto, es este término el que ocupan, vuelvo a repetir, los escritores bíblicos para referirse a nuestro crecimiento espiritual. De tal manera que nosotros no podemos disociar, separar el crecimiento espiritual o la idea del crecimiento espiritual de la santidad. Porque el crecimiento espiritual en sí es una santificación permanente y progresiva para el Hijo de Dios. Amén. Nosotros hemos sido llamados a ser santos, dice primera a los Corintios. Amén. Nosotros, no solamente Dios te ha salvado por un propósito. Amén. Y ese propósito es la santidad. Nosotros necesitamos entender bien acerca de los propósitos de Dios por nosotros. Estamos viviendo en una sociedad que está cierto gobernada y en donde está imperando el pensamiento o la filosofía existencialista. Amén. Antiguamente predominó en la sociedad el racionalismo, o sea, todo lo que podía aspirar al hombre es entender todas las cosas, pero ese racionalismo, cierto, no logró hacer feliz al ser humano. Entonces, en el siglo XX comenzó la idea del existencialismo. Y esa idea tiene que ver con el hecho de que realmente el propósito de la vida nadie lo sabe. Y realmente no es de interés que la vida tenga un propósito. Eso dice el existencialismo. Sin embargo, cada individuo debe buscar su propio propósito en la vida. Entonces el consejo de los filósofos existencialistas dicen lo mejor para buscar un propósito para la vida es apuntar a la bondad, al amor,
a la solidaridad. Entonces, esa es la idea existencialista, de que realmente no existe un propósito de la vida, que cada uno se hace su propio propósito. Y si ustedes se fijan y hacen un análisis así, un chequeo a la ligera de todas las películas de Hollywood y todas las películas de Disney, tienen esa tendencia filosófica del existencialismo. ¿Ya? El secreto está en tu interior, ¿cierto? La respuesta está en ti, en tu corazón está. Entonces siempre el existencialismo es el que maneja de alguna manera el pensamiento moderno. ¿Qué dice el existencialismo? No existe un propósito. Cada uno se inventa el suyo y cada uno trabaja por el suyo. ¿Amén? Sin embargo, la Biblia nos dice que no es así, que nosotros tenemos un creador. ¿Amén? El existencialismo parte de la base de que no hay Dios. ¿Amén? Pero nosotros creemos que hay un Dios y que nos creó y que nos formó y nos creó con un propósito. Amén. El propósito más sublime de nosotros para nuestra existencia es la gloria de Dios. Amén. Realmente los filósofos existencialistas no conciben la idea y realmente les causa repulsión la idea de que haya un Dios que quiera todo para Él. Ellos dicen que eso es inmoral. ¿Ya? Nosotros decimos que no es así, porque su revelación, que es la palabra de Dios, nos dice que Él, siendo Dios, merece, ¿cierto?, la gloria de Dios. Él nos ha creado, nosotros somos criaturas. Él dice la Biblia que nosotros no nos hemos hecho a nosotros mismos. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y como Él nos hizo, Él dispuso para nosotros no solamente nuestra existencia, sino que el propósito de nuestra existencia. Amén. Que es la gloria de Dios. Amén. Ahora, este propósito sublime que es la gloria de Dios, para nosotros los cristianos, de alguna manera, el camino del cristiano, el sendero del cristiano, es encaminado a este propósito de glorificar a Dios a través de la santificación de su vida. O sea, yo no puedo pensar que voy a darle la gloria a Dios, a agradar a Dios, si no considero con seriedad la santidad de mi vida. La santificación. No es posible. No es posible. Por lo tanto, yo necesito entender que la santidad es fundamental, es vertebral. Amén. Tanto así que la expresión que ocupa el escritor de Hebreos es que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, la santidad como propósito en la vida es lo que nosotros debe interesarnos. Amén. Ahora, ¿qué es la santidad? Y es ahí donde nosotros necesitamos investigar en la palabra del Señor qué es realmente la santidad. Para entender qué es la santidad, nosotros necesitamos entender de dónde viene la santidad, y es de Dios. Amén. Como persona, que es un Dios santo. Amén. Dios es santo. Dijimos que la santidad tiene que ver con la idea de apartar algo, separar algo. Amén. Pastor hace poco estaba enseñando acerca de los sacramentos, de las ordenanzas. Amén. Y estaba hablando del hecho de que son elementos que se apartan, ¿cierto? Se separan para no un uso común, sino que un uso especial. Amén. Y eso tiene que ver con la santificación. Amén. La santidad implica apartarse, separarse. No esencialmente, de hecho, como dijimos la otra vez, que muchos se fueron a los monasterios, ¿ya? Y no les resultó mucho, ¿ya? Sino que es un apartamiento, una separación del corazón, del espíritu, respecto de los valores que este mundo profesa. Amén. Una separación absoluta. Para ver un poco y comentar y hablar acerca de esta santidad que emana del Dios Santo, vamos a ir a Isaías capítulo 6 y vamos a estar comenzando en este pasaje y yendo, si es posible, a otro pasaje, pero vamos a estar situados aquí especialmente en Isaías capítulo 6.
Amén. Oremos al Señor antes de ir. Querido Señor, quiero rogarle, Padre, que me ayude, Señor, en este día a poder hablar de esta porción tan importante, tan profunda, tan trascendente, Señor, de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a poder considerarme y también, Señor, entender en mi propia vida la importancia, Señor, de tu santidad. Señor, ayúdame, Dios Santo, ayúdanos como iglesia a procurar la santidad, Señor, a buscar la santidad, a entenderla bien, Señor, a no equivocarnos y malentender tu santidad, sino que comprenderla de buena forma, de una forma bíblica, Señor, y poder, amado Dios, glorificarte de esa manera. Ayúdanos, que todos necesitamos tu asistencia, Señor, este día, y tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Isaías capítulo 6 relata uno de los eventos más majestuosos de la palabra de Dios, junto con otros, ¿cierto? Y es majestuoso porque específicamente nosotros estamos frente aquí a un hombre que, siendo tan pecador como era, se enfrentó a la majestuosa santidad y gloria de Dios, como es Isaías. Amén. Y realmente este encuentro que tiene Isaías con Dios, entrevista que Dios hace a Isaías, amén, en esta experiencia que tuvo, en ella encontramos un poco el corazón de lo que implica la santidad de Dios. Esto pasó en un tiempo, como dice el versículo 1 ahí, cuando murió el rey Uzías. Amén. Murió el rey Uzías. Para que entendamos un poco el contexto de Isaías, Isaías es un profeta que tiene su ministerio y tiene la labor de profetizar en tiempos previos a la invasión de Asiria a Israel y la consecutiva cautividad que sufre Israel, que es cautivo, ¿cierto? Y es llevado a Asiria. Amén. De tal manera que Isaías es un profeta previo a una calamidad grande en el pueblo de Israel. Y esta calamidad obedece a la realidad espiritual que está viviendo el pueblo de Israel hasta ese momento. Es una realidad espiritual en decadencia. Amén. En decadencia. Y la manifestación de esa decadencia se ve por muchas cosas. Principalmente por un relajamiento en los estándares espirituales. Amén. Es decir, la vida práctica y espiritual de los israelitas estaba absolutamente decaída. Era tolerado el pecado cada vez más. No era tan mal visto servir a otros dioses. Entonces, toda la sociedad del pueblo de Dios israelita, ¿cierto?, comenzó a decaer y los estándares morales y espirituales estaban bajando cada vez más. Debido a la desobediencia de este pueblo, obviamente es manifestado el juicio de Dios, y más adelante son los asirios que invaden Israel y toman cautivos a los israelitas y los llevan cautivos a Asiria, tierra de la cual los israelitas, es decir, el pueblo del norte, jamás vuelve, jamás retorna a su tierra. ¿Amén? Entonces, Isaías está realmente profetizando en un tiempo de calamidad espiritual y calamidad social. Amén. Generalmente vemos este panorama en muchas ocasiones en el pueblo de Israel. Amén. Cómo el pueblo de Israel casi sistemáticamente abandonaba la obediencia a su Dios. Abandonaba el guardar los mandamientos de Dios. Es increíble ver cómo el pueblo de Israel una y otra vez cayó en eso. A tal punto que encontramos en las historias de los reyes, de pronto un rey como Josías, que en su tiempo se hace un tremendo descubrimiento. ¿Y cuál es este descubrimiento? Encontraron en una parte por ahí, en un escondrijo en el templo, ¿sabe qué? La ley de Dios.
Ahora, maravilla que encontraron la ley de Dios, amén. Pero la pregunta que nosotros podemos hacer, ¿por qué estaba ahí tanto tiempo guardada? O sea, hasta literalmente tomaron el guardar los mandamientos, no los guardaron. No, hermanos, es la muestra de la decadencia espiritual del pueblo de Israel. ¿Cómo? Es como si pasaran años y nosotros aquí hablando y ustedes escuchando, pero jamás en todos esos años usáramos la Biblia. Es idénticamente igual. Y de pronto alguien por ahí dice, ¿sabe qué encontré en mi casa una Biblia? Y abriera la Biblia y dijera, wow, esto era así, no era así, era así. ¿Me entiende? Entonces, el pueblo de Dios estaba siendo guiado, obviamente, por la sabiduría, o no sabiduría, el conocimiento de los sacerdotes, ¿cierto? El liderazgo de los sacerdotes, de los reyes, estaban funcionando todo el aparato religioso, los sacrificios seguían, las actividades en el templo seguían, todo estaba siendo hecho en términos religiosos, pero la situación espiritual en el corazón de los israelitas era absolutamente decadente. ¿Amén? Decadente. Por lo tanto, hermanos míos, es lógico que cuando Dios da una mirada a la realidad espiritual de su pueblo, llegue a conclusiones tan duras como las que hace en el capítulo 1 de Isaías, vamos ahí antes de ir al 6, diciendo, oí cielos y escucha tu tierra, capítulo 1, verso 2, porque habla Jehová, amén, crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué pasó? Y ellos se rebelaron. Ellos se rebelaron contra mí. Hermanos míos, note las palabras que usa el Señor. Y estamos hablando de la condición espiritual. Cuando Dios habla de la condición espiritual de su pueblo que está en decadencia, Él dice algo. Ellos se han rebelado. Rebelado contra mí. Y hace la comparación, ¿cierto? Esta ilustración dice, el buey conoce a su dueño. El asno conoce el pesebre de su señor. En cambio, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. O sea, hasta las bestias están siendo más, entre comillas, sabias que en mi mismo pueblo, dice Dios. Ellos no me conocen, no entienden. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Le gusta esa evaluación que Dios hace del pueblo? Hermanos, no es una exageración que está haciendo Dios. A veces nosotros somos exagerados, ¿cierto? Para tratar de enfatizar algo, exageramos. Entonces, ponemos ciertos términos, ciertos adjetivos calificativos que para tratar de hundir a la otra persona estamos exagerando, ¿ya? Para que realmente sienta el dolor de la otra persona. Pero aquí Dios no está exagerando. Dios está siendo realista con la situación espiritual del creyente. O más bien dicho, del pueblo de Dios ahí en Israel. Amén. Gente pecadora. Pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, hijos depravados. Qué terrible, amén. Ahora podríamos decir, bueno, nosotros también somos pecadores, pero note la diferencia. Cuando Dios hace una evaluación de todos nosotros como seres humanos, nos califica como pecadores. Todos somos pecadores, amén. Pero Él está haciendo un análisis de la realidad espiritual de su pueblo, amén. Que sin duda está exhibiendo una vida absolutamente idéntica a la de los cananeos, donde llegaron ellos a vivir. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo llegaron a esta situación? Versículo 4 dice, dejaron, ¿a quién? A Jehová. Y mire lo que dice esta frase. ¿Qué dice? Provocaron a ira. ¿A quién?
al Santo de Israel. Bueno, cuando Dios confronta el pecado de su pueblo, dice, provocaron a ira al Santo. Amén. No sé si entiende el énfasis que hay ahí. Él no dice provocaron a ira a su Creador. Él no dice provocaron a ira al Dios misericordioso. Él dice provocaron a ira al Santo de Israel. Porque realmente cuando tú vives una vida bajo los estándares que Dios te pide, estás provocando al Santo. Porque tu vida está exhibiendo una conducta y una realidad contraria al Santo de Israel. Amén. Hermanos míos, la santidad en la vida del creyente no es así por así. Tú exhibes santidad en tu vida porque tienes un Dios que es santo. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esto de provocar a ira al Santo de Israel es exactamente igual, dice la Biblia aquí, versículo 4, a volverse atrás. Volverse atrás. Hermanos míos, y quiero enfatizar con este versículo que estoy mencionando aquí, es la seriedad de no tomar con seriedad la santidad. Amén. Cuando tú no tomas con seriedad la santidad en tu vida, no es solamente que estás en vez de esto no es como una FP, ¿cierto? Que tú puedes elegir entre distintos planes, ¿ya? En donde más riesgoso, menos riesgoso. No, esto realmente es un solo plan para nosotros, ser santos. Por lo tanto, cuando tú decides u optas, entre comillas, por vivir una vida apartada de esa santidad que Dios pide, porque tal vez no te piensas que eres, digamos, tan santo, no piensas que no vas a poder, o simplemente son tan altos los estándares de Dios que tú no quieres ir allá, entonces prefieres quedarte ahí en tus estándares mundanos. Realmente estás viviendo la misma situación que vivía el pueblo de Israel, de ponerte en contra de Dios, porque dice la Biblia que quiere hacerse amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y quedas realmente en esta posición que estaba Israel cuando dice, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Por lo tanto, el llamado de Dios es a realmente vivir y buscar la santidad de Dios. Amén. ¿Hasta qué punto podía llegar el abandono de Dios de Israel? Inimaginable. ¿Hasta qué punto? Versículo 9 lo dice. Si Jehová de los ejércitos no hubiera dejado un resto pequeño en Israel, gloria a Dios, ¿cierto? Por eso. ¿Sabe? Mire lo que dice el texto. Si Dios, y solo Él, no se hubiese preocupado de dejar en medio de esta calamidad espiritual un remanente pequeño que siguiera al Señor, ¿sabe hasta dónde habría llegado Israel? Como Sodoma, como Gomorra. Ahí hubieran llegado. ¿Por qué? Eso pasa con toda persona que es guiada por su propio corazón y no apuntar a la santidad de Dios. Amén. No apuntando a la santidad de Dios. Ahora avancemos al capítulo 6, donde Isaías es confrontado precisamente con la santidad de nuestro Dios. Amén. ¿Qué dice Isaías? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, por encima del cierto de toda esta visión que tuvo, había serafines, amén, son criaturas angelicales, amén. Cada uno de estos serafines tenía 6 alas, amén. Con 2 de estas alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Amén.
realmente cuando uno hace análisis a este texto, no hay forma de alegorizarlo. Amén. De tal manera que cuando Isaías dice que vio a estas criaturas con estas alas y estas propiedades, ¿cierto? Estas facultades, realmente y literalmente vio a estos seres que tenían 6 alas. Con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies y con 2, dice, cubrían su rostro. Amén. Ahora podemos preguntar por qué cubrían su rostro. Bueno, sin duda que tiene relación con lo que sigue. El uno al otro de estas criaturas daba voces, gritaba significa, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Dice, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Santo, Santo, Santo. Lo mencioné la otra vez, que esta es una, de hecho es más que un hipérbole, es un superlativo hebreo que se ocupa para enfatizar. Realmente la Biblia ocupa en muchas ocasiones una repetición de algo para enfatizar una idea. Amén. Tanto textualmente como narrativamente. Tenemos la creación en el capítulo 1 de Génesis, y luego en el capítulo 2 es una repetición de alguna manera de una sección del capítulo 1 para enfatizar ciertos aspectos. Amén. Cristo usaba estas repeticiones para dar énfasis a sus dichos cuando decía: de cierto os digo, ¿cierto? Y hacía énfasis. Es parte del lenguaje hebreo, que cuando tú querías enfatizar o engrandecer una idea, entonces tú la repetías más de una vez, ¿cierto? 2 veces en el caso de la Biblia, generalmente ocupa la doble repetición. Sin embargo, lo que vio Isaías es tan majestuoso y realmente es tan superlativo que la exclamación que ocupan estas criaturas es: Santo, Santo, Santo. Amén. Santo, Santo, Santo. Hay un término o unas palabras que ocupa acerca de la santidad de la Biblia para referirse a algo santo de Dios, y la ocupan en una repetición 2 veces, que cuando se refiere, ¿se recuerdan ustedes el tabernáculo? El tabernáculo erigido por el pueblo de Israel estaba dividido en 2. Amén. 2 secciones. La primera sección, donde estaban las ofrendas y varias partes del ritual ceremonial y sacrificial y también de adoración del pueblo, en la parte A del tabernáculo, podríamos decir, era el lugar santo. Amén. El santo. Y el lugar estaba dividido por una cortina, el tabernáculo, que separaba el lugar santo, dice la Biblia, que es del lugar santísimo. Literalmente es el lugar santo de santos. Entonces el lugar santo era muy santo y podían entrar ciertas personas a ciertos horarios, a ciertas cosas nomás. El lugar santísimo, el santo de santos, entraba solamente una sola persona, una sola vez al año y a un solo propósito. Era tan santo, era el santo de santos, porque ahí se manifestaba la gloria de Dios. Amén. Pero mucho más que eso, el trono celestial exhibe a un Dios santo, santo, santo. Amén. Toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos míos, como dije la otra vez también, no hay ningún atributo de Dios que sea tan enfatizado como la santidad de Dios. No ve en la Biblia que diga: Dios es justo, justo, justo. Dios es amor, amor, amor. No. Dios es amor, Dios es justo, Dios es sabio, Dios es invisible, y todos los atributos están de esa manera exhibidos, pero de la santidad de Dios, la Biblia dice ya en 2 ocasiones con Apocalipsis que Dios es santo, santo, amén, santo. Gracias, Señor. Amén. Entonces, la santidad de Dios, hermanos, es algo que toca todos sus demás atributos. Dios es justo, pero es santamente justo.
Dios es amoroso, pero santamente amoroso, amén. Y la santidad de Dios es realmente lo que es el impacto que se nota más acá en esta escena que Isaías ve. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. ¿Ven? Y la casa, es probable que sea el templo, no sé dónde estaba Isaías precisamente, pero dice que estos quiciales empezaron a estremecer cuando los serafines, ¿cierto?, empezaron esta exclamación, y no solamente hubo ese temblor grande en los quiciales, sino que también la casa donde estaba él se llenó de humo. Bueno, ¿cómo quedaría usted con esta impresionante experiencia? Amén. El título ahí dice esencialmente que fue una visión de Isaías. Amén. Y realmente fue una visión en el sentido de que él vio. Amén. Pero no crea que es una visión imaginativa. ¿Ya? No es un sueño. Es realmente una experiencia donde Isaías ve la santidad y la majestuosidad de Dios. Dice que los quiciales se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¿y cuál fue la exclamación? Ay de mí. Ay de mí. Hermanos míos, y quiero enfatizar esto también porque lo he entendido hace poco y me maravillo cada vez que entiendo algo nuevo de la Biblia. Los profetas en general tenían ciertas frases claves para referirse a ciertas cosas. En este caso, cuando se referían a una bendición de Dios sobre su pueblo, ellos usaban una palabra para hablar de esa bendición de Dios sobre su pueblo y ocupaban la palabra bienaventurado. Amén. Los profetas ocupaban esta palabra para referirse a la bondad de Dios al manifestar cierta gracia por su pueblo en ciertos casos o en ciertas áreas en específico. Amén. Bienaventurados, dijo el salmista ahí, aquellos que Dios no culpa de iniquidad. Ahora, esta palabra bienaventurado, lamentablemente, muchas traducciones de lenguaje sencillo la han malinterpretado, porque lo ponen como sinónimo de feliz o dichoso, ¿ya? Es decir, la idea que tratan de poner ahí es que va a ser feliz, va a ser dichoso la persona que haga eso o que cumpla eso. Realmente no va por ahí mucho la interpretación del concepto de bienaventuranza. Cuando el profeta decía bienaventurado y seguía con su bienaventuranza, ¿cierto?, quería decir que Dios en persona se iba a encargar de bendecir en forma personal y particular a cada individuo que siguiera esa pauta que él estaba diciendo. Amén. No es que quien hace eso va a ser dichoso, no, porque eso no es tan así. No es cuando Cristo habla las bienaventuranzas, está hablándolas en su calidad de profeta. Amén. Y dice, bienaventurados van a ser los pobres en espíritu, porque de ellos, y comienza la bienaventuranza. Amén. Y él no está diciendo realmente los que sean pobres en espíritu van a ser tan dichosos, porque realmente los pobres en espíritu muchas veces no pasan esa dicha terrenal que nosotros tenemos la impresión de que debiéramos tener, sino sufren en la tierra a veces los pobres en espíritu. Pero son realmente bienaventurados por el hecho de que Dios está poniendo bendición y gracia sobre ellos en su vida, por el hecho de ser pobres en espíritu, por el hecho de ser mansos, por el hecho de ser pacificadores. Por todos esos hechos, Dios pone su bendita mano y bendición sobre ellos y garantiza su gracia sobre su vida. Amén.
Pero cuando se refería a maldición de la ira de Dios sobre un individuo, sobre una nación, ocupaban otra expresión los profetas. ¿Cuál era? Ay. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento dice, ay, hermano, no se está quejando, no está diciendo, oh, churra. No está diciendo una expresión humana por lo terrible que es, sino que es una expresión que manifiesta que la ira de Dios está ahí preparada para esta persona o estas personas en el caso de... En el fondo, la expresión ay quiere referirse a la manifestación del juicio de Dios sobre alguien. ¿Amén? O sobre una nación. Por lo tanto, cuando Isaías ve la santidad de Dios, hermano, Isaías era un hombre que operaba dentro del sacerdocio. Amén. No era ni un patán, ni un inmoral, era un profeta de Dios. Pero tan majestuosa era la santidad de Dios, de que la expresión que ocupa Isaías hacia él mismo es de condenación. De condenación. De juicio. Porque, hermano, no hay otra idea que puede gobernar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos cuando nos enfrentamos con la verdadera persona de Dios. Tú no puedes sentir otra cosa que no sea condenación para ti mismo cuando te enfrentas con Dios. Tú no puedes entender la vida distinto al juicio de Dios sobre ti cuando te enfrentas con Dios. Porque todo aquel que mira a Dios muere. ¿Amén? Muere. Por lo tanto, lo que hace el profeta aquí es condenarse a sí mismo, o exhibir ante quienes están escuchando o leyendo esto, que realmente cuando él está frente a la santidad majestuosa del Dios Santo, realmente lo único que le espera a él es la muerte. Ay de mí, que soy muerto. No hay ridiculez más grande, perdónenme las palabras que ocupo, pero no hay ridiculez ni estupidez más grande que ciertos hombres cuando dicen, yo, ¿sabe qué? Subí al cielo y fui al infierno, y parece que tienen, ¿cierto? Toman una Biblia y van al infierno, y toman una Biblia y van al cielo. Bueno, todo aquel que ve a Dios tiene que morir. Dios es santo. Dios es santo. Entonces la expresión que ocupa es, ay de mí, que soy muerto. Que soy muerto. ¿Por qué? ¿Por qué el profeta manifiesta una condenación para sí mismo? ¿Por qué el profeta manifiesta ese juicio cierto inherente que hay en encontrarse con Dios hacia sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué se ve ya muerto? ¿Por qué él se ve merecedor de esta muerte? Dice, porque siendo hombre, ¿qué dice? Inmundo de labios. Bueno, él es profeta, él es sacerdote. ¿Cómo puede llegar a decir que es un hombre inmundo de labios? Tengo la impresión de que de todos los pecados que nosotros pudiéramos conocer de Isaías, si lo hubiéramos conocido públicamente, el que menos sospecharíamos sería el que es inmundo de labios. Pero, hermanos míos, hasta el pecado más pequeño o más escondido que pueda haber, delante de Dios, tú no puedes hacer otra cosa que manifestar este pecado como un gran pecado, el cual te lleva a la muerte, siendo un hombre inmundo de labios. Y no solo eso, siendo habitante de un pueblo que tiene labios inmundos, que dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Amén.
Él no está haciendo una exclamación de impresión, wow, siendo tan pecador hoy, qué rico ver a Dios. No está haciendo eso. Él está diciendo, siendo un hombre tan inmundo, Dios me ha permitido ver su gloria, estoy muerto. Eso está diciendo. Hasta aquí nomás llegué. ¿Por qué? Porque lo que entendía él, que cada persona que se enfrenta a esta realidad de la santidad de Dios debe no solamente considerarse a sí mismo y entender lo pecador que es, sino que realmente entenderse merecedor de la muerte. En otras palabras, hermano mío, ¿qué justicia podemos exhibir nosotros delante de Dios? ¿Qué estándar nosotros podemos imponer a los demás? En los tiempos de Cristo, los judíos, los fariseos, pretendían exhibir un estándar moral y justo delante de todos. Y créanme, tenían éxito, porque tenían realmente la aprobación de todos los demás. Sin embargo, Jesucristo, siendo Dios mismo, santo, los enfrenta a sus propios estándares. Amén. Los estándares de ellos tenían que ver con la impresión que ellos provocaban en su exterior, amén, en su conducta exterior. Sin embargo, Jesucristo decía que Él conocía el corazón de estos individuos. Amén. Y sabía quién era quién. Por lo tanto, hermanos míos, la diferencia es que estos judíos fariseos tenían inmundicia. ¿Se acuerda que dice por dentro están llenos de huesos de muertos? Pero a ellos no les gustaba ni exhibirla ni reconocer esa inmundicia. ¿Amén? Pero ¿qué hace Isaías cuando se enfrenta a la santidad de Dios? No solamente la exhibe, sino que también la confiesa. Y se piensa el merecedor de la muerte por esa inmundicia que tiene en su vida. Amén. Y voló hacia mí uno de los serafines, que teniendo en su mano, ¿qué dice? Un carbón encendido, tomado ¿de dónde? Del altar de los sacrificios, obviamente, porque ahí es donde se encendía fuego, del altar de los sacrificios. ¿Y qué hizo con el carbón encendido? Lo tomó con una tenaza, ¿cierto? Y dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¿qué dijo? Y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Hermanos míos, aquí hay varias cosas que podemos sacar, pero hay una cosa, creo, de fondo importante. Cuando un hombre se enfrenta con la santidad de Dios, no tiene que hacer otra cosa que confesar su pecado y buscar la limpieza de Dios. Buscar la limpieza de Dios. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda manera. ¿Amén? Necesitamos limpiarnos. ¿Por qué? Porque, hermano mío, la santidad tiene que ver con eso. Con limpiarnos. Con separarnos y limpiarnos. Muy limpio eres de ojos, dijo el escritor ahí, Proverbios creo que me parece, para ver el mal. Hermanos míos, Dios es puro, es santo, y esa santidad quiere a nosotros transmitirla. Y esa santidad la transmite inicialmente, como aquí aparece, cuando Dios purifica tu vida, cuando Dios santifica tu vida. Dios no puede presentarse, o más bien dicho, al revés, nosotros no podemos presentarnos así como así delante de un Dios santo. Isaías debía purificarse, claro, él tenía credenciales, ¿cierto? Profeta, sacerdote, ya, hombre importante. No sirven esas cosas. Necesitaba una vida pura, limpia, delante de la majestuosidad de Dios. Y eso
esa limpieza, hermanos míos, esa pureza la proporcionó Dios. Porque solamente Dios proporciona pureza y limpieza a la vida de alguien. No podemos nosotros pretender limpiarnos o purificarnos a nosotros mismos. Por eso es que malentendemos la santificación. Hermano mío, la santificación es la obra de Dios en tu vida. El problema es que nosotros no dejamos a Dios obrar. Y eso es exactamente lo que dice el apóstol Pablo cuando dice: no apaguéis al Espíritu. La palabra griega ahí, apagar, implica la idea de estorbar el trabajo de alguien, impedir el trabajo de alguien. El gran problema nuestro es que impedimos que el Espíritu Santo obre y trabaje. Y la santificación, hermano mío, tiene que ver con la obra sobrenatural en nosotros del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué nos santifica el Espíritu Santo? Porque estamos nosotros predestinados para llegar a ser conformes a la imagen de Cristo. Hermano, ese es el estándar. El estándar no es el pastor, el estándar no es el hermano de al lado, el estándar no es el conferencista tal, no, el estándar es Cristo. Amén. Ese es nuestro estándar. Hacia allá caminamos. Cuando un hermano te reprende porque no andas en santidad, no te enojes. Porque Dios te quiere llevar a otro estándar. Porque de pronto nosotros nos acostumbramos a jugar con el pecado. Y como dije, esta sociedad está tan gobernada por el existencialismo que pensamos que nadie tiene que meterse con mi vida. Porque a veces la idea que hay entre los cristianos, que en cierto aspecto es verdad, pero lo mal entendemos, pensamos que la vida con Dios es individual, así, ¿no? Yo y Dios. Sí, es verdad, yo y Dios y todos nosotros. También. ¿Amén? Por lo tanto, hermanos míos, cuando opera el tratamiento o lo que otro hermano puede hacer en mí, tanto por reprensión, amonestación, consuelo, todo lo que otro hermano haga en mí, hermano mío, es para aportar a mi santificación. A veces usted se lo toma muy personal, ¿cierto? No tomemos las cosas tan personalmente. Es verdad, a veces usted va a sufrir muchas injusticias. Pero déjeme decirle que la Biblia incluso habla de soportar la injusticia, incluso entre hermanos. Amén. En oportunidades, hermanos míos, usted va a ser tal vez tratado injustamente. Es más, voy a ir un poquito más lejos. Alguna oportunidad va a haber en esta iglesia en donde alguien va a ser disciplinado injustamente. Pero, ¿qué debe haber en nuestro corazón? ¿La forma social de reaccionar? Fueron injustos, me voy. No, fueron injustos porque no. Hay muchas amonestaciones en el Nuevo Testamento que hablan de que aún las injusticias que yo puedo sufrir no son delante de Dios injusticias. Yo puedo tratarlo de injusto a usted, pero no a Dios. Entonces, si Dios me quiere tratar con su injusticia, yo debo aceptarlo. Amén. ¿Me entienden? Y digo esto porque somos muy buenos para reclamar derechos. Hermanos, los derechos individuales se diluyen cuando nosotros ponemos la Biblia y sus principios para el tratamiento de nosotros como individuos y como iglesia. Amén. Se diluyen. No significa que desaparecen, pero se diluyen. Voy a ocupar una sola frase que ocupa el apóstol Pablo. Más bien no debierais, ¿cierto?, soportar el agravio. ¿Se acuerdan? No debería soportar el agravio. Usted no, ya, alguien lo defraudó, un hermano lo defraudó, ya, pero usted debe estar dispuesto incluso a, y voy a ocuparlo un buen chileno, quedarse callado nomás y aguantarla nomás. Total, es su hermano en Cristo. Sí, pero es que me quedo bien. No sé explicarle el por qué ni los cómo, pero la Biblia nos enseña a llegar a unas situaciones de ese tipo. Porque aún en situaciones de ese tipo Dios obra en el corazón nuestro. ¿Por qué? Porque está apuntando a la santidad nuestra. Y si en su corazón hay avaricia, codicia, envidia y todas las suciedades que hay en nuestros corazones,
¿cierto? Seguramente Dios va a provocar o va a permitir más de una injusticia en su vida para que refinar esa área. ¿Por qué? Porque Dios apunta a su santidad. Dios es santo, santo, santo. Amén. Y Dios purificó a Isaías con un carbón encendido. Y dice, es quitada tu culpa y es limpio tu pecado. Amén. Importante entender esto. Dios se lo dijo después que confesó su pecado. Dios está esperando tu confesión para limpiarte. Amén. Nunca eso es al revés. Amén. Total, soy hijo de Dios, la gracia de Dios está sobre donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia y sacamos todo eso. No, Dios espera nuestras confesiones, nuestro arrepentimiento. Alguien dijo sabiamente por ahí, ser cristiano es vivir todos los días arrepentido. Entonces dijo Isaías, bueno, soy pecador, estoy muerto. Dios en su gracia no lo mató, amén, sino que lo perdonó y lo limpió. Y luego de eso hace una exclamación, que no es una pregunta retórica, pero no es una pregunta tampoco individual a Isaías. Dice la majestuosa presencia del Señor, el Señor dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Cuando habla de por nosotros es la típica diálogo interno, ¿cierto?, en la Trinidad. No es una pregunta de Isaías, qué curioso eso, ¿cierto? Dios no le dice a Isaías, ya ahora que estás limpio, ¿podrías tú ir y dar el mensaje que quiero dar a mi pueblo? No, sino que es una pregunta al aire, o no al aire, sin propósito, sino que es una pregunta en general. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Me he cuestionado por qué Dios hace esa pregunta general y no en forma individual. Es posible que Dios esté manifestando la forma típica de operar en nosotros, que no necesariamente va a hacer una cosa específica a usted, sino que un llamado general, esperando una respuesta específica. Amén. ¿A quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? M. Aquí. ¿Y qué dice? Envíame a mí. Amén. Lo que está haciendo Isaías aquí es manifestar un deseo ferviente y decidido de hacer lo que Dios necesita hacer en su pueblo. ¿Qué quería hacer Dios en su pueblo? Bueno, obviamente llevar un mensaje. Amén. Llevar un mensaje. ¿A quién voy a enviar? Isaías dice, ven aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo quiero ir, Señor. No tienes para qué seguir llamando, Señor. Yo quiero ir. Amén. Muchos, digamos, asocian este llamado a la obra misionera, a la obra evangelística, y realmente eso tiene mucho sentido. Amén. Porque esencialmente lo que Dios está esperando hoy día también es exactamente lo mismo. Dios hace un llamado general. Amén. Es lamentable nuestra condición que ayer no aparecimos para evangelizar. Amén. Pero es un llamado general. ¿Amén? Dios no le va a decir, ya, hoy día yo los inscribí a 10 de ustedes para evangelismo, tienen que ver. No, es un llamado general. ¿Por qué es un llamado general de Dios? Porque está esperando una respuesta motivada por una determinación personal en el corazón. Yo no veo a Isaías diciendo, yo voy porque no me queda otra. Yo voy porque no hay nadie más que se ofrezca. No, él no está tratando de llenar un cupo. Él está decididamente y entusiasmadamente queriendo servir a Dios. Amén. Aquí hay algo importante que notar aquí antes de terminar. Hermanos, el versículo 6 y el versículo 7 tal vez podrían no estar ahí y hacerle sentido igual a muchos. Isaías ve a Dios y desde su trono Dios dice, ¿a quién enviaré? Amén. O sea, podríamos no haber pasado en nuestra teoría
por el tema de que Isaías tuvo que reconocer su inmundicia, Dios tuvo que... No, pero hay que pasar, hermano. En palabras simples, Dios no va a usar ningún vaso sucio. Amén. A nadie que no participe de la santidad de Dios. Y vuelvo a repetir, la santificación o la santidad personal del creyente no tiene que ver con la impecabilidad de nosotros. Amén. Me explico. Cuando Dios dice que yo soy santo o debo ser santo, no está haciéndome un llamado a que en mi vida no haya ni siquiera una pizca de pecado. Porque Él conoce que somos polvo. Lo que está haciendo es un llamado a que, tal como Isaías, desde el fondo de nuestro corazón, nuestros pecados más ocultos, los pongamos delante de Dios y le pidamos perdón, nos arrepentamos y experimentemos su limpieza y su perdón continuamente. Es decir, Dios cuando le llama a la santidad no le está hablando, no lo está llamando a una vida sin ninguna inclinación al pecado. La va a tener seguramente, pero ¿cuál es su corazón? ¿Cuál es su corazón? Hermanos míos, Dios es santo, santo, santo. Sus hijos, los hijos de su pueblo, son pecadores redimidos y santificados por Cristo. ¿Usted sabía que Dios nos ha santificado? Dios nos ha santificado en Cristo. Amén. Nos ha justificado en Cristo. Amén. Entonces, Cristo es santo. Yo soy pecador. Pero cuando creo en Cristo, yo cierto, tomo para mí, o más bien dicho, Dios me da la santidad de Cristo. Amén. Participo de su santidad. No tengo justicia, pero me pasa la justicia de Cristo a mi favor. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo estoy en Cristo, participo de su santidad, de su justicia. ¿Amén? Entonces no es mía, no es propia, no es Mada in Juan la justicia ni la santidad que yo pueda tener en mi vida. Es lo que Cristo puede hacer y ha hecho en mi vida. Y va a hacer. Entonces, ¿de qué gloriarme? ¿De qué gloriarnos? Amén. Pablo decía, si realmente hay justicia personal en mí, tengo de qué gloriarme, pero no para con Dios. Amén. No para con Dios. Hermanos míos, Dios es santo, y si queremos servirle, si queremos atender al llamado que Dios nos hace para el servicio a Él, realmente necesitamos entender que debemos santificar nuestra vida porque estamos sirviendo y viviendo para un Dios 3 veces santo, como nos describe Isaías. Hermanos, la santidad es importante en el pueblo de Dios. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y finalmente, si tú tienes alergia a la santidad, como decimos siempre, examina tu vida. Un hijo de Dios ama la santidad de Dios, aunque le cueste. Aunque todos los días tenga que estar rabiando porque tiene que confesar el mismo pecado, pero mientras Dios esté haciendo la obra en tu vida y estés continuamente confesando, tú te vas a dar cuenta de que es Dios que te va santificando. Amén. Santificar nuestra vida. Amén. Y que el Señor permita que esta iglesia pueda exhibir permanentemente la santidad de Dios. Amén. En nuestras vidas. Amén. Oremos al Señor.